aunque hay muy pocos conectados hoy, seguramente es por semana de examen. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. El día viernes comenzamos a platicar acerca de orquídeas y lo primero que hicimos fue tratar de conocer qué es una orquídea. Nos dimos cuenta que muchas personas creemos de que ya que el patrón típico de las orquídeas es el crecer mostrando pseudobulbos, nos dimos cuenta de que a pesar de que ese es el patrón típico, no todas las orquídeas presentan pseudobulbos, perdón. Solo los presentan aquellas orquídeas que nosotros tipificamos el día viernes como orquídeas de crecimiento simpodial, en donde los pseudobulbos salen a partir de un rizoma que crece relativamente subterráneo, porque acuérdense que son plantas epífitas, muchas, pero que crece a partir de un rizoma y que el crecimiento, cada pseudobulbo va a crecer de un nudo de ese rizoma. La mayor cantidad de pseudobulbos indica que la planta tiene un rizoma más grande. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de que hoy lo vamos a terminar de ver un poco con más detalle, el día viernes indicábamos de que las orquídeas simpodiales se reproducen de forma por división de rizomas. Pero no todas las orquídeas van a presentar pseudobulbos, no todas las orquídeas son simpodiales. Existe un pequeño grupo, y precisamente aquí en la imagen tenemos esta. Existe un pequeño grupo que son las orquídeas monopodiales. Las orquídeas monopodiales son aquellas que no presentan rizoma, no presentan pseudobulbo, presentan un tallo normal, como lo pueden ver ustedes acá, y presentan un tallo normal como la mayoría de plantas. Estas plantas, para reproducirse, la reproducción de estas plantas monopodiales se logra debido a que las plantas van a presentar unos keikis. Unos keikis son unas estructuras, unos renuevos basales que crecen después de la floración, que crecen sobre el tallo floral. O sea, este tallo floral que está acá, cuando ya las flores se marchitan, ya sea natural o nosotros induciéndolo a través de un corte arribita de un nudo de este tallo floral, uno estimula a que las orquídeas estas emitan esos rebrotes. Cuando los rebrotes ya tengan raíz, se separan, se colocan en arena y eso nos puede permitir formar una nueva orquídea. Indicábamos también de que a pesar de que todas las orquídeas producen raíz, todas las orquídeas producen semilla. Esta semilla es muy pequeña, no tiene endospermo, el embrión muchas veces no está terminado de formar. Entonces, de forma natural, para que ocurra la reproducción sexual, no importa si es una orquídea monopodial o una orquídea simpodial, estas semillas necesitan interactuar, necesitan la simbiosis con un hongo del cual desconozco el género, y para poder venir y germinar. De forma, los humanos hemos podido hacer la reproducción sexual, pero no es fácil. Para eso hemos incurrido a las técnicas de cultivo de tejidos. Quizás ahorita la mayor cantidad de orquídeas que se propagan con niveles comerciales se hace a través de estas técnicas de cultivo de tejidos, ya bajo técnicas especiales de laboratorio, que definitivamente no vamos a poder ver nada de esto en este curso. Pero algunas orquídeas, algunos orquideólogos, los más antiguos, cuando todavía las técnicas de cultivo no estaban generalizadas debido a la carencia de equipo para venir y hacer germinar las semillas, los mismos investigadores, los mismos orquideólogos, dentro de sus investigaciones de campo, se diseñaron venir y utilizar ollas de presión para esterilizar el equipo y medios de cultivo creados de forma natural, utilizando compuestos como les mencioné, el banano, que provee carbohidratos, el agua de coco, que puede proveer citoquininas, y eso mezclándolo con otros compuestos que proveen otros tipos de vitaminas y minerales, como por ejemplo el jugo de tomate.
Pero ya esto no es aquello de que agarre 3 bananos, agarre medio vaso de agua de coco. No, esto ya es una cuestión de que cada orquidiólogo, para cada orquídea, comienza a buscar cuáles son los factores que podrían ayudar. Es una cuestión de mucha investigación para determinar un medio de estos artesanales. Además decíamos el día viernes de que también casi todos cuando pensamos en una orquídea, pensamos en las orquídeas epífitas, que por cierto las orquídeas epífitas no son parásitas, no tienen nada que ver, no están parasitando los árboles, no están parasitando los medios donde viven, sino que simplemente están viviendo sobre ellos, por eso epifita. Son plantas epífitas, la mayoría, y nosotros digamos, pensamos en una orquídea típica, pensamos en una orquídea epífita. Sin embargo, el día viernes también nos dimos cuenta de que no todas las orquídeas son epífitas, a pesar de que la típica, a pesar de que la mayoría son epífitas, también vamos a encontrar algunas orquídeas que son terrestres y algunas pocas que son litófitas, o sea, que van a crecer sobre roca. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos entonces nosotros para tipificar una orquídea? ¿Cómo hacemos nosotros para venir y decir, esta es una orquídea? Imagínense que nos encontremos con una orquídea monopodial terrestre. ¿Cómo hacemos nosotros? Si es monopodial no va a presentar pseudobulbos, y si es terrestre no va a estar creciendo sobre un árbol, o sea, no está dentro de las características típicas de una orquídea. Y nosotros como agrónomos, créanme, se los aseguro, si no profesionalmente, cuando lleguen a visitar a la querida y anhelada suegra, se van a dar cuenta que tenemos que tener algunos conocimientos de estas plantas. Entonces, si nos presentan una arundina, una sobralia, que son orquídeas terrestres, ¿cómo hacemos nosotros para determinar si es una orquídea? Si la arundina se parece más a una planta de cardamomo, si la sobralia parece más una planta de la familia Poaceae. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar que estas plantas, que no son epífitas y no son simpodiales, realmente son orquídeas? Le tenemos que decir, suegrita, calma, calma, tenemos que florecer. ¿Y por qué? Porque la característica en común que tienen todas las orquídeas está en la flor. No importa si es flor solitaria o no importa si es una flor que esté integrando una inflorescencia, ya que ambos modelos los podemos encontrar en las orquídeas. Y platicábamos el día viernes que todas las orquídeas van a tener 3 pétalos y 3 sépalos. Los 3 sépalos son muy parecidos a 2 de los pétalos. 3 sépalos y 3 pétalos. O 3 pétalos y 3 sépalos, como ustedes quieran. Acuérdense ustedes que el orden de los aguacates no afecta al guacamole. Pero lo que sí es importante es que están en orden alterno. Un pétalo, luego sigue un sépalo, luego un pétalo, luego un sépalo, luego un pétalo, luego un sépalo. Generalmente, cuando miramos una orquídea así de frente, no importa cuál es el norte y cuál es el sur. Pero en un lugar, porque a veces están al revés. En la mayoría de casos, si miramos la orquídea acá, si miramos a la orquídea acá, esto creo que no lo dije. Si miramos a la orquídea acá, en la mayoría de casos, hacia el norte, va a estar un sépalo, luego sigue un pétalo, luego sigue otro sépalo, luego sigue otro pétalo, luego sigue otro sépalo y luego sigue otro pétalo. Este sería, me parece un ventilador, ¿no? No, parece una orquídea del género Oncidium. Esto podría ser, digamos, la forma en que, el patrón en el que se va a presentar la mayoría de orquídeas. Algunas veces es al revés, pero en la mayoría de orquídeas, generalmente, en un lado está un sépalo y 180 grados está el otro pétalo, el pétalo diferente. Entonces vamos a tener el pétalo diferente que dijimos que se va a llamar labelo, luego un sépalo, luego un pétalo, luego un sépalo. Este sépalo le llaman sépalo dorsal porque está totalmente en línea con el labelo. Luego sigue un pétalo y luego está el otro sépalo. Entonces, este es el patrón que va a presentar la mayoría de orquídeas. Estos 3 sépalos
se van a parecer mucho, mucho, mucho a estos dos pétalos. Y el tercer pétalo es totalmente diferente, llamado labelo. Platicábamos de que el labelo es el pétalo que nos va a servir muchas veces para diferenciar un género de orquídea del resto de géneros. Además, las orquídeas van a tener fusionado en el centro, generalmente, van a tener fusionado androceo y gineceo. Van a tener fusionado androceo y gineceo en una estructura llamada columna, en una estructura llamada columna. Sin embargo, la autopolinización no existe en las orquídeas. La autopolinización no existe en las orquídeas. ¿Por qué no existe la autopolinización en las orquídeas? Porque generalmente el androceo está arriba, el gineceo está abajo y generalmente las orquídeas forman una pequeña estructura entre androceo y gineceo que se llama rostelo. Entonces, el rostelo impide que el polen de esta orquídea caiga sobre el estigma de esta misma orquídea. La polinización en todas las orquídeas se le llama entomófila, aunque platicábamos el día anterior que pueden participar otro tipo de animales, muchas de ellas aves. Pero entonces, ¿qué sucede? Generalmente el labelo es una estructura que tiene un color, una forma y muchas veces un olor característico para atraer a determinado tipo de polinizador. O sea, no es que cualquier insecto vaya a polinizar cualquier orquídea. Cada orquídea tiene su polinizador muy, pero muy específico. Entonces, ¿qué pasa? Una orquídea que estuvo acá, un insecto que estuvo acá en esta orquídea, generalmente se lleva en las patas el grano de polen. Y les decía que se va. Cuando se va, encuentra otra orquídea del mismo género, que es otra orquídea que lo va a atraer a ese insecto en particular. ¿Por qué? Porque tiene un labelo, un color y un olor muy particular que le dice a ese mismo insecto, a ese en particular, vos, vení para acá. Lo atrae. Y cuando lo atrae, este insecto viene y generalmente la orquídea crea un mecanismo que obliga al insecto a entrar a la flor de tal forma que deje los granos de polen en el gineceo. Por ejemplo, les hablé de la orquídea Paphiopedilum, y voy a borrar el labelo y voy a poner otro labelo. Les decía que la orquídea Paphiopedilum va a tener y lo vamos a ver más adelantito, esta orquídea en los géneros, la orquídea Paphiopedilum va a tener un gran labelo, no me va a quedar bonito por la estructura esta, aquí, acá. Entonces va a tener una estructura como bolsita. Es como, bueno, pues les voy a explicar más de eso. Es una como bolsita. Generalmente aquí abajo crea unos órganos productores de néctar. Entonces, cuando el insecto anda volando con los granos de polen en las patas, esta orquídea atrae al insecto, los nectarios, el néctar atrae al insecto. El insecto entra en esta bolsita. Generalmente la orquídea almacena agua que proviene de la lluvia. Entonces, cuando el insecto cae, logra llegar sin ahogarse, logra llegar tranquilamente hasta donde está el néctar. El insecto se alimenta, pero cuando quiere salir no puede volar porque las alas están mojadas. Y la orquídea, en toda esta parte interna del labelo, es un resbaladero. El insecto no puede ascender, salvo una como pequeña brecha que le deja a la orquídea para que el insecto salga. Entonces, el único camino que le deja este labelo al insecto para salir de esta bolsa de agua es por ese camino. Comienza el insecto a ascender hasta que se topa con la columna. Y cuando se topa con la columna, pasa dejando los granos de polen en el gineceo, pasa el rostelo y luego llega al androceo. Y cuando llega al androceo, nuevamente se impregna las patas con polen, vuelve a volar. ¿Y qué es lo que ocurre? Va volando por ahí, cuando de repente encuentra, vení, se encuentra atraído por otra orquídea del mismo género, y así sucede la polinización entomófila en las orquídeas. Al final, después de que vimos esas cosas, déjenme ver mi chivo, a ver si no se me olvidó recordar algo.
No, aquí está lo más importante, que vimos más detalle, pero eso es lo más importante. Al final, adelante, adelante. De hecho, la OPRES es un ejemplo. De hecho, excelente deuda. De hecho, la OPRES es un ejemplo. Eso pasa con la OPRES. La OPRES, ¿qué pasa con la OPRES? La OPRES es atraída por la forma la forma del labelo, y la forma del labelo y el resto de la flor, que si se recuerdan las fotografías, traigo la OPRES acá en la siguiente presentación. Traigo la OPRES ahí para recordarles de las clases del primer cuatrimestre, en donde hasta el labelo presenta unos como pelitos semejantes a los pelitos de la abeja hembra, de la avispa hembra. Entonces el macho viene y generalmente ha visitado otra OPRES, viene con sus patas cargadas de polen, y la forma de la flor lo atrae, aparte de que la OPRES suelta una feromona, un compuesto que es semejante a la feromona de la hembra, y cuando el macho viene, intenta copular con la flor, pensando de que es una hembra, y al copular generalmente coloca sus patitas abajo del rostelo, donde está el gineceo, y coloca los granos de polen. Exactamente, Breuda, es lo que sucede con la OPRES, y casi con cualquier orquídea. Al final, les decía, no podemos tipificar a las orquídeas como muchos creemos. Más a nosotros los muchachos, los agrónomos, nos preguntan: miren, yo compré esta orquídea y estaba bien floreada y ahora no florea, ¿qué hago? Ni que fuéramos Harry Potter nosotros para saber qué hacer. Pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar la orquídea. Yo no puedo formarlos a ustedes como orquidiólogos por dos razones. La primera, yo no soy orquidiólogo, sé muy poco de orquídeas. La segunda, no hay tiempo, no se necesita, los que quieran los que quieran formarse como orquidiólogos, híjole, ya se me olvidó, creo que es en la del Valle, es donde se reúne el grupo de orquidiólogos, y ellos dan cursos para formarse orquidiólogos. Se requieren varios años de estar asistiendo todos los sábados para formarse como orquidiólogo. Entonces, voy a averiguar en qué universidades, por si alguien quiere, pero no me recuerdo que es la del Valle. Pero eso no podemos decirle a alguien: échele bastante agua, póngale calor, porque realmente cada orquídea es muy particular. Dentro de un mismo género, entre dos especies, las condiciones son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Y era lo que platicaba el último día. La temperatura ideal para una orquídea es variable en función del género y muchas veces de la especie. La humedad para colocar una orquídea es variable. No porque es una orquídea tenemos que echarle un montón de agua como muchos creen. La cantidad de luz es variable. No todas las orquídeas son umbrófilas. A pesar de que la mayoría son umbrófilas, hay orquídeas que son totalmente heliófilas. Lo que sí es de que ninguna orquídea le gustan las corrientes de aire, más si de repente hay corrientes de aire frío y va alternando con corrientes de aire caliente, y tampoco soportan el anegamiento, por lo cual la colocación de un adecuado sustrato es indispensable y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Platicábamos el último día, decíamos de que inclusive algunas orquídeas, más que todo, tal vez no orquídeas de acá de nuestra región mesoamericana, sino más que todo algunas orquídeas asiáticas, van a entrar en un periodo que se conoce como el periodo de quiescencia. El periodo de quiescencia, eso es después de la floración, perdón. El periodo de quiescencia es un periodo de baja actividad metabólica de la orquídea. Generalmente lo que sucede es de que la planta se comienza como a marchitar, algunas veces bota las hojas. Lo que hay que hacer es tratar de no regar, no fertilizar y dejar a la orquídea tranquila, que descanse, que esté en su latencia. Algunas veces el periodo de quiescencia es tan corto que ni se nota, pero en especies como la Pleione, yo les platicaba que es una orquídea japonesa muy llamativa, en Japón es muy demandada, o la Laelia, que es otra orquídea que vamos a ver más adelante. Ahí se puede observar la quiescencia y no por eso uno se tiene que asustar. Muy bien, entonces voy a regresar otra vez. Decíamos de que las orquídeas no soportan corrientes de aire, no soportan anegamiento.
Por lo tanto, les decía que la selección del sustrato para la colocación de las orquídeas es importante. También platicábamos de que la mayoría de orquídeas son epífitas. La mayoría de orquídeas son epífitas. O sea, naturalmente se adaptaron para sobrevivir o para crecer en ambientes donde hay bastante, en sotobosque, generalmente sobre los árboles. Entonces, nosotros como agrónomos, para el crecimiento de las orquídeas, yo diría que más que todo si son orquídeas epífitas, para el crecimiento de las orquídeas epífitas, tenemos dos opciones. O utilizamos un medio que proporcione alta porosidad para el desarrollo de las orquídeas, o le creamos un sustrato adecuado. Ese medio que muchas veces nos venden, muchas veces logramos obtener, y que por cierto está en peligro de extinción las plantas que nos producen ese medio ideal para el crecimiento de las orquídeas se llama chipe. Voy a adelantar un par de diapositivas y luego regreso. Chipe. Está el chipe, miren. Chipe. Está el chipe, ¿eh? Este es de la Enca. Este es de la Enca. La cosa mira toda seca. Este es de la Enca. Chipe. Entonces, el chipe es la raíz, es el sistema radicular, ¿no? El chipe es el sistema radicular porque no siempre está subterráneo. El chipe es el sistema radicular de algunos helechos arborescentes. Por cuestión evolutiva, y que ahí sí no tenemos nada que ver nosotros los humanos en el cambio de la Tierra, pero por cuestión evolutiva los helechos hace 65 millones de años dominaban la Tierra. Para la época actual, la mayoría de helechos están siendo desplazados, la mayoría de pteridofitas están siendo desplazadas ahora por las gimnospermas y por las angiospermas. Pero eso significa que la mayoría de helechos arbóreos están siendo desplazados por árboles, ya sea coníferas o árboles de hoja ancha. Pero todavía existe una pequeña cantidad de helechos arbóreos. Estos helechos arbóreos nos pueden proveer en su sistema radicular, que muchas veces está enterrado, pero muchas veces les crecen raíces adventicias aquí en esta especie de tronco del helecho, ¿sí? Nos va a formar un sustrato o un material que se puede extraer y nos va a formar esas planchas de chipe. Lamentablemente, por ejemplo, Guatemala, que es un lugar donde podemos encontrar estas plantas, estos helechos arbóreos, lamentablemente no existe un programa de producción de estas plantas. Entonces, generalmente la gente lo que hace es extraer, y al extraer estamos depredando. Y ahorita las plantas productoras de chipe están en peligro de extinción. De hecho, es prohibido extraer chipe ahorita. Sin embargo, ustedes van a los viveros y van a encontrar planchas de chipe. No sé si por arte de magia las hicieron o cómo las obtuvieron o por qué ahí no caen las autoridades. Bueno, pero ese no es mi problema. Mi problema es enseñarles sobre el chipe. Quizás la planta que más la planta de donde más frecuentemente obtenemos el chipe es un helecho del género Cyathea. Es una planta del género Cyathea. Sin embargo, aparte de la Cyathea, que es la más frecuente, la Cyathea que es la más común, podemos encontrar otro par de helechos. La Alzofila y otra que tal vez, la Alzofila es más en Costa Rica, y la Dixonia, que son también populares en Guatemala. Entonces, ya sea Cyathea, Alzofila o Dixonia, son 3 géneros de helechos que nos pueden producir esas planchas de chipe. Como les decía, generalmente lo que ocurre es que en los helechos comienzan a crecer raíces adventicias porque tienen que absorber la mayor cantidad de agua. Ustedes recordarán que los helechos ya tienen haz vascular, pero no es un haz vascular muy desarrollado. Entonces lo que hacen es que van desarrollando un sistema radicular aquí alrededor del tronco para ir absorbiendo agua. Y se puede separar, tal y como se puede ver aquí en la fotografía, se puede ir separando para formar esas planchas de chipe. Yo les diría, señores, aunque es un proceso lento, es una opción de producción. Hasta donde yo sé en Guatemala, nadie está reproduciendo estos helechos con el objetivo de producir chipe. No sé, ustedes ya llevaron su curso de proyectos empresariales,
ya están llevando su módulo de formulación de proyectos, ya deberían de estar en capacidad de ir pensando eso como un proyecto que si alguien tiene disponibilidad de esos materiales, puede ir creándolos, puede ir metiéndose a estos tipos de proyectos. Pero lo que yo sí sé es que en el mercado venden planchas de chipe con formas específicas y son bien caras. En algunos lugares simplemente venden las planchas. Por ejemplo, en el vivero botánico yo he visto las planchas. Y generalmente las planchas, la tortilla está un poco feita, pero la idea aquí es que ustedes vean cómo se pueden ir colgando para que los helechos, las orquídeas, vayan desarrollándose sobre él. Otra opción es la creación de sustratos artificiales. Para crear esos sustratos, señores, yo les recomiendo 4 materiales. El primero, y que es muy utilizado, es la corteza de pino. Corteza de pino. ¿Sí? Se toman la cáscara, se toman trozos de corteza de pino, se mezclan con una materia orgánica, generalmente es pitmos. Si no tienen pitmos, pueden utilizar brosa. El primer componente, corteza de pino. Segundo componente, materia orgánica, les recomiendo el pitmos. Tercer componente, el carbón vegetal. El carbón vegetal, generalmente el carbón absorbe. El carbón es un absorbente. Entonces, el carbón vegetal se adiciona con el objetivo de neutralizar el pH muy ácido de la corteza de pino. Entonces, se le agrega carbón vegetal, de preferencia de encino. Se le agrega carbón vegetal. Y el cuarto material es un material para que dé aireación y filtración de agua, que puede ser el cascajo o granza, puede ser perlita, puede ser vermiculita, ¿sí? Entonces son los 4 componentes y las relaciones son para crear un volumen, son 3 partes de corteza de pino, 3 partes de cascajo, una parte de materia orgánica y una parte de carbón vegetal. Esto es a pesar de que cada orquídea va a requerir un sustrato muy particular. Podría considerarse como un sustrato general para las orquídeas. Les funciona mejor para cada orquídea. Ustedes pueden ir determinando, compran una orquídea, la colocan o consiguen una orquídea, la colocan en un sustrato y si miran de que se está viendo mucho anegamiento de agua, echémosle un poquito más de granza. O sea, la idea es que esto les puede servir como base para comenzar su producción de orquídeas. Para la fertilización, acuérdense ustedes que estas son plantas epífitas. Las raíces no absorben tanto, generalmente solo absorben agua. Pueden agregarle un poco de fertilizante si ustedes quieren, pero necesitan mucha puntería en las raíces carnosas donde está el velamen. Pero generalmente la fertilización de las orquídeas se hace de forma foliar. En el caso, yo recomiendo una fertilización foliar una vez por semana. Yo utilizo Bifolam. Solo un paréntesis, miren la orquídea que está en la fotografía, que a mí me fascina. Esta es la orquídea zapatillo de dama, más adelante les voy a hablar de ella. Es la que le digo es la que dibujé yo aquí. Es la que dibujé aquí en el pizarrón. Que aquí entra el insecto y luego tiene que salir por un lugar específico para pasar por la columna. Como plagas y enfermedades, la orquídea es muy delicada en cuanto a plaguicidas. No es muy conveniente estarle asperjando plaguicidas. Sí le pueden asperjar los fertilizantes foliares, le pueden ir agregando algunos reguladores de crecimiento en función de lo que ustedes vayan viendo, pero generalmente la aplicación de insecticidas, de fungicidas, no es muy recomendable porque es un poco delicada. Los vamos a aplicar solo cuando tengamos necesidad. Quizás la plaga más importante es la cochinilla harinosa, que ustedes recordarán que hay varios géneros. Esta es una foto, pero hay varios géneros, varias especies, y la cochinilla harinosa se controla perfectamente bien con el imidacloprid. Para mí es el que lo controla mejor. Si no tienen imidacloprid, pueden utilizar el tiametoxam, que es bastante parecido, o pueden aplicar dimetoato, solo que el dimetoato puro generalmente no penetra por esta capa harinosa que presenta el insecto. Lo tienen que mezclar con aceite mineral. Les platiqué en un momento, esto me lo voy a brincar rápido por cuestión de tiempo, de que las orquídeas producen semilla,
pero su semilla produce no tiene endospermo y muchas veces el embrión no está totalmente desarrollado. Entonces, el método más común ahorita de propagación de la orquídea es por cultivo de tejidos, que puede hacerse por métodos vegetativos o por métodos sexuales. Cuando se hace por métodos sexuales, se coloca la semilla, se coloca un medio de cultivo y de una cápsula pueden producirse miles de orquídeas. Pero, como este no es todavía todavía no es un medio que esté tan disponible para nosotros, en la ENCA no tenemos cultivo de tejidos, la forma más frecuente que se hace en campo, la forma más frecuente para hacer la reproducción de orquídeas es, si es una orquídea con crecimiento simpodial, es por división de pseudobulbos, por división de rizomas, por división de rizomas. La guía para hacer la división de rizomas es que la planta tiene que estar lo suficientemente amacollada. Generalmente nosotros vamos a hacer división de una orquídea, vamos a hacer nosotros división procurando no afectar la planta madre. O sea, nosotros podríamos venir y cortar, separar, así con mucho cuidado, ir con nuestro cuchillo, cortar el rizoma y separar porciones de rizoma que tengan un pseudobulbo. Perfectamente la colocamos en un sustrato, solo que ahí vamos a tener que esperar al menos 4 años para que la orquídea amacolle y floree. Y yo creo que ese negocio no nos interesa, esperar 4 años. Entonces, para eso mejor nos tiramos al cultivo de tejidos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que si uno va a hacer una división de rizomas en una orquídea, es que la orquídea no se afecte en su floración. Y para que una orquídea no se afecte en su floración después de haberse propagado por división de rizomas, lo aconsejable es que esté lo suficientemente amacollada, de tal forma que cada porción de rizoma le queden de 4 a 5 pseudobulbos. Cada porción de rizoma le queden de 4 a 5 pseudobulbos. La forma es, generalmente se saca la orquídea de la maceta o del el sustrato que está. Estoy asumiendo que no la tenemos sobre chipes, sino que la tenemos en un sustrato. Se saca del sustrato, se parte con el cuchillo donde uno quiera. Es un corte bien suavecito porque el rizoma es de lo más suave que pueda existir. Y luego se separan las porciones. Si son orquídeas de crecimiento monopodial, ya habíamos dicho, miren, aquí se ve un keiki muy bonito, miren aquí, esto que está acá es el tallo floral, aquí fue donde salió la floración, se hizo un corte para estimular el crecimiento del keiki, y miren, aquí está el keiki, y ustedes ya pueden observar el velamen en cada una de las raíces. Este keiki ya se puede separar, se fortalece varios meses en arena, para después pasarlo, cuando uno mira que el keiki ya está grandecito, ya, por lo menos 1 año, ya lo puede pasar uno a la maceta donde va a crecer. Cuando en el caso de flor de corte, porque se recuerdan que les comenté de que las orquídeas las podemos exportar como planta enraizada en maceta o como flor de corte. De hecho, en la tarde ya van a tener esta presentación y van a tener un video de una finca productora en Patsicía. Ya vi el video y es en Patsicía, no me acordaba si era Patzún o Patsicía, si es en Patsicía. Ahí van a ver esa parte. Pero cada talla, digamos, cuando se cortan las orquídeas que se van a producir con el objetivo de exportar como flor de corte, se cosechan las flores de corte. En el video van a ver todo ese proceso de cómo se cosecha, un poco empírico, pero sí se mira. Se cosechan los tallos florales y cada tallo floral va a un vial semejantes a los que vimos en el Anturrio. Cada tallo floral va en su vial. Lo ideal es que en las cajas las flores se protejan en algodón y que el enfriamiento se haga a 10 grados centígrados. Estos son los viales. Hay viales de diferentes tamaños, tal y como ustedes lo pueden ver acá en el video que les voy a subir. Son de los viales más grandes, porque se van a dar cuenta ustedes que es una orquídea del género Cymbidium que presenta tallos florales bastante gruesos. Pero entonces se transporta en algodón para proteger los tallos florales, las flores, y en viales con un medio acidificante preservante con el objetivo de prolongar la vida de flores.
Esto es en términos generales lo que les puedo contar valga la redundancia, de las generalidades de las orquídeas. Ahorita les voy a presentar cómo diferenciar los principales géneros, con la advertencia de que esto no significa mucha de que ya vamos a ver una orquídea y ya le atinamos. No, tenemos que afinar el ojo. No es simplemente de ya le atiné. Yo voy a mostrarles solo las orquídeas facilitas, diría aquel. Solo las orquídeas más populares. Pero sí, a veces es un poco, vamos a ver, es un poco difícil distinguir una orquídea de otra y les voy a explicar por qué. ¿Oye un micrófono? ¿Una pregunta, Ronald? No, Ronaldo es. Presente. ¿Sí? Adelante, Ronaldo. No. Se activa solito. Disculpe. Buenos días. No hay pena. Yo solo es que trato, con el cuento es porque trato de estar atento, porque a veces se me va la onda cuando me levantan la mano, pero me emociono aquí hablando de esto. Además de las orquídeas que me gustan, yo creo que a todos nos gustan, espero yo. Ok, entonces vamos a ver los principales géneros de orquídeas. Hay muchas plantas, perdón, cuando hablamos de orquídeas, se recuerdan, les dije, es una diversidad, es el grupo más evolucionado. Hay muchas orquídeas a nivel mundial. Perdón, un paréntesis. Señores, miren, a partir de esta P, entra para el examen final. La presentación anterior sí entra para el examen del viernes y el video también. Pero a partir de esta P, principales géneros de orquídeas, esto ya es para el examen final. O sea, lo que vamos a ver ahorita ya es para el examen final. Muy bien, entonces, vamos a hablar de los principales géneros de orquídeas, vamos a hablar de algunas características de las orquídeas, con la salvedad de que existen muchos géneros, muchas especies, y que les dije al principio, en el tema anterior, de que se han creado muchos híbridos, tanto intragenéricos como intergenéricos. Entonces se han creado muchos híbridos, y eso nos dificulta bastante nuestra tarea de poder identificar orquídeas. Hay plantas que son orquídeas y que nosotros no teníamos idea. Y hay plantas que se parecen tanto que se dicen son del mismo grupo. Son tan parecidas que son del mismo grupo. Si yo les voy a dar características de los principales géneros, eso no significa que, esta tiene esa característica y Mario Alemán nos dijo que era de ese género. No va a ser necesariamente así, porque puede ser que sea de un género asociado. Y ya para entrarle a ese nivel de detalle, yo no tengo la capacidad ni en conocimiento, ni en tiempo para poder hacerlo. Pero sí, para que veamos géneros muy particulares. Como Breuda nos dijo hace un rato, comencemos con Aopris. ¿Por qué comienzo con Aopris? Porque ya la habíamos visto en biología. La Aopris realmente es una orquídea que solo tiene valor científico, biológico obviamente, ¿verdad? Y científico, pero valor comercial no tiene. Perdón, muchachos. No es una orquídea que nosotros veamos que se comercializa frecuentemente. Entonces su valor es más científico, pero se recuerdan que platicábamos en biología y lo platicamos un ratito con Breuda. Miren esa especialización del labelo. Miren ese labelo. Hasta con setas, pelitos diría que hasta con setas y con producción de olores semejantes a feromonas. Miren estas de lejos. Sí, parecen avispas. ¿Sí? Entonces, solo para recordarnos de ella. O esta otra, que tampoco la estamos explotando dentro del campo de las flores, follajes ornamentales, pero sí como agrónomos debemos de saber de ella, de la vainilla. ¿Sí? La vainilla se extrae de una planta del género Vanilla. En Alta Verapaz hay plantaciones de vanilla con el objetivo de extraer vainilla, la vainilla esa que se utiliza para cuestiones culinarias, para hacer pan. Entonces, el mundo de las orquídeas es muy diverso, es muy variado. Entonces, vamos a ver ahorita algunos de los principales géneros que son importantes en Mesoamérica o tienen potencial para la producción en nuestro país. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque existen muchos géneros que son típicos de Mesoamérica que deberíamos estarlos explotando, pero las empresas que yo conozco en Guatemala están explotando especies asiáticas.
Porque habría que, tal vez, no sé si no hemos creado protocolo para el desarrollo de nuestras orquídeas o por alguna cuestión que tenga que ver con la ley de protección vegetal. Comencemos con como diría en mi pueblo, comencemos con la primera, la licaste. ¿Por qué comienzo con la licaste? Porque somos guatemaltecos y la flor nacional es la monja blanca, que se las mostré en una foto en la presentación anterior, creo que aquí no traigo, la licaste virginalis, se llamaba, la nombraban licaste skinneri, pero el ingeniero Freddy Archila, el colega del que les mandé un artículo, sí, de él les mandé un artículo, él la reclasificó como licaste virginalis. Entonces, estas orquídeas, las orquídeas estas son originarias están establecidas desde Mesoamérica a Perú. Pero, ¿cómo hacer para diferenciar una licaste del resto de orquídeas? ¿Cómo hacemos nosotros para diferenciar aquí está, nuestra monja blanca del resto de orquídeas? Señores, es relativamente sencillo, aunque no todas las que presenten la característica que voy a mencionar ahorita van a ser licaste porque van a ser géneros asociados. Pero ahí sí, como les dije, a ese nivel no llego. ¿Cómo diferenciamos una licaste del resto de orquídeas? Yo diría que por 3 características. La primera, la flor. Los 3 pétalos se fusionan, los 3 pétalos se fusionan y se proyectan hacia el centro. Si ustedes miran, los sépalos se quedaron atrás, los 3 sépalos se fusionaron y se proyectan hacia adelante. Sí, se proyectan hacia adelante, miren. Aquí están los 3 sépalos y los 3 pétalos fusionados y se proyectan hacia adelante. ¿Sí? O sea, se proyectan hacia adelante, miren. Eso es una característica típica de licaste. Voy a caerme acá. La segunda característica es por los pseudobulbos. Porque la licaste se parece un poco a la Cattleya, pero con 3 grandes diferencias. La segunda característica son los pseudobulbos. Los pseudobulbos de licaste son grandes, se nota que son pseudobulbos gruesos, ¿sí? Son pseudobulbos gruesos. Lo pueden ver acá, lo pueden ver acá. La monja, también acá, miren. La monja, y no estoy hablando del ingeniero de monja. No, yo no dije nada. No le decimos así de apodo. Entonces, acá pueden ver ustedes los pseudobulbos. Y la tercera característica, lo podemos ver mejor acá, las hojas. Las hojas son como plegadizas, ¿sí? Las hojas son como plegadizas, ¿sí? Miren, son como delgaditas, como aquellas puertas que se cierran como que son un acordeón, miren. Son como plegadizas. Entonces, los tres pétalos se juntan y se proyectan hacia adelante, dejando a los 3 sépalos atrás. Los pseudobulbos son gruesos y carnosos y las hojas son plegadizas. Eso es licaste. Vamos a Cattleya. Mírenla, 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 mírenla. Estoy comparando Cattleya con licaste. A los ojos de un aficionado podrían parecer semejantes, pero no lo son. No son semejantes. Cattleya se parece un poco a licaste. Cattleya se parece un poco a licaste, porque Cattleya en su flor, el labelo, solo el labelo, se proyecta hacia adelante. Miren, acá se mira más bonito. Se proyecta hacia adelante como que fuera una trompeta. Miren, esta no se mira muy bien. No es que esta porque la tengo aquí. Cattleya se proyecta hacia adelante como que fuera una trompeta. Miremos esta foto de acá. Miren, el labelo está proyectado hacia adelante como que fuera una trompeta. Miren, un sépalo, el sépalo dorsal, otro sépalo, un pétalo, otro pétalo. Entonces ustedes se dan cuenta, a diferencia del licaste, en donde los 3 pétalos se proyectan hacia adelante, en Cattleya solo es el labelo el que se proyecta hacia adelante.
Entonces, esa es la primera forma de diferenciar Cattleya de Lycaste. La segunda forma es viendo las hojas. Si ustedes se recuerdan, miren acá las hojas de Lycaste son como delgadas, como plegadizas. Miren acá esta hoja de acá. Las hojas de Cattleya son gruesas y acanaladas en el centro. Son como carnosas, miren acá, y acanaladas en el centro. Miren, son gruesas y acanaladas en el centro. Si se hacen cuenta, son bien diferentes. Lo tercero, Lycaste dijimos que tenía pseudobulbos gruesos y carnosos. Esta la tengo acá por los pseudobulbos. Miren los pseudobulbos de Cattleya. Los pseudobulbos de Cattleya son alargados y delgados. Los pseudobulbos de Cattleya son alargados y delgados, ¿sí? Generalmente hay otra diferencia. Hay otra diferencia que está a nivel de... A pesar de que las dos presentan flores grandes, tanto Cattleya como Lycaste presentan flores grandes, Lycaste, sus flores son solitarias, en Cattleya muchas veces son en inflorescencia. Pero vamos con géneros un poquito más raros. Brazabola. Brazabola, ustedes la van a distinguir fácilmente porque sus pétalos y sus sépalos presentan proyecciones alargadas. Pétalos y sépalos presentan proyecciones alargadas y siempre van a ser de color verde amarillento. Siempre van a ser color verde amarillento. Estas brazabolas, creo que tengo otra foto, ¿sí? Estas brazabolas son, a pesar de que no son tan populares como una Lycaste, por ser nuestra flor nacional, o como una Cattleya, que es flor nacional en muchos otros países, son importantes porque generalmente desprenden mucha fragancia durante la noche. Son muy aromáticas. Luego sigue la laelia. Si ustedes notan la laelia, diferenciar la laelia de la Cattleya cuesta. Si ustedes ven, la laelia también va a presentar el labelo proyectado hacia adelante como que por una trompeta. De hecho, yo les aseguro, si a mí me ponen una laelia y una Cattleya a la par, yo no se las puedo distinguir, porque no soy experto orquidiólogo. Entonces cuesta un poco diferenciar la laelia de Cattleya. Son muy parecidas. Tienen la ventaja las laelias que son plantas o orquídeas de fácil mantenimiento. No cuesta mantenerlas. Miren, aquí hay más ejemplos de laelia. Es quizás una de las plantas que más se ha hibridizado por lo mismo, porque es muy fácil mantenimiento. La Cattleya es un poco difícil su mantenimiento, pero la laelia es de fácil mantenimiento y por eso se ha hibridizado un poquito más. Si ustedes ven, las hojas siguen siendo carnosas, siguen siendo acanaladas en el centro. Vamos a ver, no tengo los pseudobulbos, pero son muy parecidos a los de Cattleya. Yo les digo, si ustedes me preguntan ahorita, profe, ¿cómo las diferencio? Mi respuesta va a ser, no sé, no puedo, yo no tengo esa capacidad. Son tan parecidas que miren, aquí uno de los híbridos intergenéricos más populares es el Laelio Cattleya, porque son muy parecidas a las plantas. La Oncidium. La orquídea Oncidium también es bastante fácil de diferenciar. La Oncidium es una orquídea que le llaman frecuentemente bailarina. Le llaman bailarina. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la flor, generalmente parece una dama danzante. También le llaman dama danzante, bailarina o dama danzante. Es una dama danzante con su gran vestido. El labelo es el gran vestido, ¿sí? Entonces, miren los sépalos, este sépalo dorsal puede ser su cabecita. Entonces, le llaman la bailarina. La bailarina puede presentar flores muy pequeñas o flores un poco grandes, pero siempre en inflorescencia.
Miren esta inflorescencia. Entonces, ¿cómo distinguimos Oncidium del resto? Por la forma de la flor, en el que el labelo parece un vestido y la forma de la flor en general parece una dama danzante. Pero hay otra característica. Generalmente las flores son en su mayoría amarillas, en su mayoría presentan esta tonalidad amarilla y algunas veces presentan una flor blanquecina. O sea, la mayoría son amarillas, aunque pueden aparecer algunos géneros que van a presentar flores blancas. La Oncidium también le digo, es una muy popular, es común encontrarla en Guatemala y ustedes la pueden distinguir fácilmente por eso. La Miltoniopsis es otra orquídea que también es, yo les dije que les iba a buscar las más fáciles de diferenciar, no porque yo quisiera ponerles fácil el camino a ustedes, sino que son las que yo diferencio. Las Miltoniopsis, no mentiras, las Miltoniopsis es otra orquídea que es fácil de diferenciar. ¿Y cómo diferenciamos una Miltoniopsis del resto de plantas? Yo diría que tiene dos características distintivas. Las dos las podemos ver acá. La primera, el follaje. Si ustedes ven el follaje, es glauco. ¿Se recuerdan que de biología los puse a investigar que era un follaje glauco? El follaje glauco presenta un color verde cenizo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver acá el color es verde cenizo del follaje. Y la segunda característica está en la flor. Si nosotros vemos esta parte de acá de la flor, miren esta parte de acá de la flor. Vamos a ver, y quiero mostrarles una diapositiva adelante. Ahora miren esta parte de acá de la flor. Esta no es orquídea. Esta es la Miltoniopsis. Esta no es orquídea. Esta planta es una planta que se llama pensamiento. Es una planta del género viola, ¿sí? Entonces, la Miltoniopsis se le llama pensamiento porque la coloración de la flor, independientemente de qué color sean los pétalos, y les vamos a dar unas fotos ahorita, la coloración, la pigmentación que presenta en el centro de la flor es una pigmentación semejante a la pigmentación presentada por el pensamiento. ¿A qué se debe esa característica evolutiva? No lo sé. Pero ustedes pueden ver acá en estas fotos que hay diversidad de colores en Miltoniopsis con su follaje verde glauco y con su pigmentación en el centro típica o parecida a el pensamiento, que es una planta más común del género viola. Voy viendo mi chivo acá, muchachos, por si no se me olvidó, por si se me olvida decirles algo. ¡Ay, cabal! La Miltoniopsis es una planta, una orquídea que se adapta al clima frío. Es una orquídea que se adapta al clima frío. Luego viene Odontoglossum. Odontoglossum le llaman la orquídea araña. La orquídea araña. Porque generalmente sus flores van a presentar ese color marrón amarillento, ¿sí? Y la forma de la flor es como que fuera una araña. Odontoglossum, al igual que Miltoniopsis, son orquídeas de clima frío, porque ya no todas las orquídeas van a requerir calor. Es una orquídea de clima frío que su flor la va a presentar en inflorescencias. Generalmente cada flor es grande, como que fuera una araña, de color como marrón, en inflorescencias. Es una orquídea un poco delicada, es un poco difícil de trabajarla porque es delicada. Luego viene la famosa de la foto, la Paphiopedilum. A la Paphiopedilum se le conoce como zapatillo de dama. ¿Por qué? Porque si ustedes miran este zapatillo de dama de escolar, y miren esta forma de acá, miren el zapato, miren acá, la Miltoniopsis y su labelo nos recuerda a este zapato. Es una orquídea de tipo monopodial, aunque es una orquídea de tipo monopodial, aunque hay mucha diversidad. A mí esta me causa confusión porque en algunos textos las describen como orquídeas de tipo simpodial, pero en los textos más serios que yo he visto las describen como tipo monopodial.
Entonces yo por eso le digo, es una orquídea de tipo monopodial, que presenta una gran especialización en el labelo. No es nuestra, es de clima, es de origen asiático, ¿sí? Es de origen asiático. Puede presentar plantas terrestres. Miren esa diversidad de Paphiopedilum que puede haber. No vayan a anotar el nombre que les voy a dar ahorita. Tenemos una orquídea que es latinoamericana que se confunde con la Paphiopedilum, es la Phragmipedium, pero no es muy conocida, no se ha trabajado mucho, no es tan conocida, no es tan popular como la Paphiopedilum. Por eso es que yo les incluyo la Paphiopedilum, que es de origen asiático, y no la Phragmipedium, que es de origen mesoamericano. Miren esas Paphiopedilums. Hay dentro de toda la diversidad de Paphiopedilums, hay unas que van a presentar follaje con esta coloración. No es virus, no es ninguna enfermedad. Es que así es el follaje de esta Paphiopedilum. Luego entramos a una que es un poquito más importante para nosotros. La Cymbidium, que es la orquídea que ustedes van a ver en el video que les voy a mandar. La Cymbidium es una planta que presenta grandes inflorescencias, son bastante largas, la inflorescencia es larga y cada flor es de tamaño grande. Es una inflorescencia, se van a dar cuenta ustedes en el video, que cada bonche es un tallo floral. Es un tallo, dicho de una mejor forma, es un tallo floral por bonche, el que se incluye en la Cymbidium, porque generalmente las flores son grandes y los tallos florales pueden tener hasta más de 10 flores cada tallo floral. Esta precisamente es una fotografía de los invernaderos de Patzum. No, perdón, esta no es de los invernaderos de Patzum. Esta la tomé yo, pero no me recuerdo el invernadero. Bueno, pero si ustedes pueden ver, el follaje generalmente es delgado, las inflorescencias grandes, las hojas no son muy carnosas, sino que son bastante delgadas, y si ustedes se dan cuenta, los pseudobulbos no son de gran tamaño, vamos a ver si hay uno que se mire mejor, no, y no son de gran tamaño, y son como que se exfoliaran los pseudobulbos. En el video que les voy a subir, ahí se pueden ver de mejor forma estos pseudobulbos. Entonces como que se exfolian estos pseudobulbos. Luego tenemos la Dendrobium. La Dendrobium también es una orquídea, la Cymbidium no es nuestra, es asiática, es de origen asiático. Solo para que me den tiempo tomar agua, cuando digo orquídeas de origen asiático, acuérdense ustedes que en estos países, Tailandia, Vietnam, Camboya, toda la parte de Micronesia, existe un ambiente tropical en donde existe alta diversidad de plantas también. O sea, no crean que solo aquí en Mesoamérica y la parte del Ecuador existe la gran biodiversidad. En esa parte también existe gran biodiversidad, tan grande como la nuestra. Entonces por eso muchas orquídeas son de ahí, e inclusive de más arriba de Asia, de partes más frías. Pero esta la estamos trabajando en Guatemala. Cuando uno lee, y aquí sí, si alguien me ayuda, se lo voy a agradecer, porque yo llevo años y nunca lo he logrado distinguir. Cuando uno lee a las orquídeas Cymbidium, y le busca una característica distintiva, para mí es distintivo las hojas estas delgadas, las grandes tallos florales con un montón de flores, cada flor individual de forma grande, los pseudobulbos que no son muy grandes, pero que son así como redonditos y como exfoliantes, eso es distintivo. Pero cuando uno por primera vez se quiere meter al mundo de las orquídeas, uno lee en los libros, por ejemplo, el primer libro, yo compré mi libro de orquídeas y la primera característica que dije,
para diferenciar una Cymbidium de otras, vea el labelo y parece una barca. Miren, muchachos, no se imaginan cuántas fotos he visto de Cymbidium y nunca le he visto la forma de barca. Me recuerdo que un estudiante me dijo, bien, yo sí se lo miro acá, me explicó, y como soy mero lento para aprender, no le atiné dónde estaba la forma de barca. Pero, como así dice la literatura, yo no lo miro y no se los podría preguntar en un examen. Si yo no lo miro, no se los puedo preguntar en un examen. Pero si alguno de ustedes lo ve y le ayuda para distinguir una Cymbidium de otra, dicen que el labelo parece una barca. Luego tenemos hoy sí la Dendrobium, que es otra orquídea de origen asiático. La Dendrobium es una orquídea que a mí me crea mucha confusión, porque en todos los documentos que he visto dicen que es una orquídea de crecimiento simpodial. Y miren ustedes las fotografías, a mí me cuesta, a mí me cuesta observar dónde están los pseudobulbos ahí, o dónde está el crecimiento amacollador, que es típico de una planta que tiene rizoma. Las ponen como orquídeas de crecimiento simpodial. Yo me acordaba que tenía otra foto acá, pero no. Ah, bien, miren, dicen que es simpodial, pero presenta keitis. Miren qué increíble. Entonces, la literatura dice que es simpodial. No hay un solo documento en donde yo haya encontrado que es de tipo monopodial, para que yo diga, a mí me da la impresión que es monopodial, pero la literatura la cita como una orquídea de crecimiento simpodial. Quizás esta es la que podría parecer más simpodial, y aquí poder ver tomar estos como pseudobulbos, pero sí es un poco difícil. Entonces la Dendrobium es una típica planta epífita. De hecho, su nombre, perdón, mucho, voy a tomar agua que tengo algo. No es COVID, muchachos. Y aunque fuera, no se transmite por la computadora. Ahí está. Es un virus que no se transmite por la computadora. No, ya en serio. Dendrobium es una planta epífita. De hecho, su nombre significa crecimiento sobre árboles. Es una típica planta, epífita. Generalmente, como les dije, produce keitis. Miren la diversidad que puede haber de Dendrobium. Generalmente es una planta que puede producir keitis. Sus flores pueden durar desde unas pocas horas, o sea, emitir el tallo floral, producir sus flores y morirse rápidamente, o pasar varios días ahí. O sea, hay géneros de Dendrobium que sus flores se mueren rápidamente, otros que duran mucho tiempo. Para mí lo increíble es que tenga pseudobulbos, como dice la literatura, y forme keitis. Luego viene Bulbophyllum. Aquí en Bulbophyllum existen orquídeas Bulbophyllum que son normales, pero aquí ya comienzan a aparecer algunas orquídeas miniatura, que de hecho ese es su atractivo, el tamaño muy pequeñito de la flor, miniatura. Entonces en Bulbophyllum ya encontramos algunas orquídeas que son miniaturas, ¿no? Y es un grupo muy diverso. Si nosotros quisiéramos tipificar una orquídea que es de clima frío, no, hay Bulbophyllum de clima frío, hay Bulbophyllum de clima templado, hay Bulbophyllum de clima cálido, hay Bulbophyllum que requieren mucha humedad, hay Bulbophyllum que requieren poca humedad, hay Bulbophyllum de flores grandes, hay Bulbophyllum de flores miniaturas. O sea, Bulbophyllum es variedad, es mucha variedad. Si ustedes pueden ver sus pseudobulbos son acá, son más redondeados, muy parecidos a los de Cymbidium. Miren, son como pseudobulbos así redondeados. Bueno, la Pleione, les dije que es una orquídea simpodial, muy popular en Japón. Es una orquídea que demanda climas fríos. La mayoría de Pleione va a presentar un labelo
con setas. La mayoría de pleiones van a presentar un labelo con setas, así como pelitos. Si voy muy rápido me dicen muchachos, porque de esto no les mandé documento y no apunté mucho en la diapositiva. Si voy muy rápido me van diciendo para que vaya un poco más despacio. Luego viene otra orquídea epífita por naturaleza, la Epidendrum. La Epidendrum es una orquídea muy populares acá en Centroamérica. ¿Por qué razón? No lo sé. Les llaman orquídeas crucifijo, ¿sí? Le llaman orquídeas crucifijo. Pueden ustedes observar aquí variedad de epidendrums. Más de alguna probablemente las hayan visto ustedes en su tierra. Otra que es muy común de acá de nuestra región son las enciclias. Quizás las que yo más he logrado detectar, no soy muy andador, pero en los tiempos en los que anduve en el monte, diría el ingeniero Marco Grer, un ex catedrático la ENC, en el tiempo que anduve en el monte, quizás la orquídea con la que más frecuente me encontré es con la enciclia. Las enciclias son orquídeas originarias de acá, que tienen la característica de que son bastante perfumadas. Muchas enciclias presentan la flor como de cabeza, presentan el labelo en donde está el sépalo dorsal y el sépalo dorsal donde está el labelo, lo van a encontrar así como de cabecita. Muchas enciclias son muy perfumadas, como ya les he dicho, son muy perfumadas. La mayoría va a presentar tonalidades de color como achocolatado, cafecito, la mayoría. Los pseudobulbos son alargados. Se me olvidó. Bueno. Los pseudobulbos son alargados. Luego está la masdevalia. En la masdevalia están fusionados los pétalos y los sépalos. ¿Sí? Miren, pueden verlo acá. Están fusionados los sépalos y los pétalos. Inclusive hay una orquídea que presenta una carita aquí en el centro, que no es masdevalia, sino que es una Drácula, pero son muy parecidas a la masdevalia. Entonces yo aquí solo les incluí las masdevalia porque se puede observar mucho en bosques lluviosos. Las hojas de las masdevalia, miren, ustedes lo pueden ver acá, las hojas son carnosas, existe diversidad de colores. Miren, aquí se pueden ver mejor, miren. Las hojas son carnosas. Generalmente las proyecciones que ustedes ven acá son de los sépalos, porque los pétalos y inclusive el labelo se han reducido bastante y se han fusionado con los sépalos. Miren, esta ya se parece bastante a la Drácula, que es muy popular en Colombia. Luego sigue una que era mi obligación ponérselas, la Alefantes. ¿Por qué? Porque el gran rotulote que tenemos allá en la escuela, que por cierto tiene mal escrito el nombre, tiene un error de escritura taxonómica. La primera letra del epíteto específico está con mayúscula. Lo he dicho 50,000 veces y no lo han cambiado. Tal vez vamos a hacer una colecta para cambiarle eso, si la escuela no lo puede cambiar, porque sí, realmente da vergüenza que diga Alefantes en Cabartenae. Es una de las orquídeas que el ingeniero Freddy Achila ha nombrado en honor a la escuela, pero la Alefantes la ha trabajado bastante el ingeniero Freddy Achila, porque se encuentra mucho en los bosques tropicales de Guatemala, en los bosques subtropicales, de Guatemala. Generalmente son orquídeas que a pesar de que son simpodiales, no presentan pseudobulbos. Y miren ustedes, acá en las Alefantes, al igual que en las Bulbophyllum, vamos a encontrar orquídeas con flores muy diminutas, ¿sí? Orquídeas con flores muy diminutas. Les comentaba que la Alefantes en Cabartenae
es la que el ingeniero Freddy Achila nos donó, y actualmente el ingeniero, por iniciativa del ingeniero Efraín Molina, en colaboración con el ingeniero Walter Ramos, ellos dos han estado, yo por Aragán no lo he hecho, en coordinación entre el ingeniero Efraín Molina, que es el que ha tomado la batuta, con un poco de ayuda del ingeniero Walter Herrera, están colocando varias en Cabarcenia, que es un género nuevo. No voy a hablar del género porque no lo conozco. Están colocando varias en Cabarcenia en la escuela, plantas donadas precisamente por el ingeniero Freddy Achila. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos, las elefantes en Cabarcenae y las plantas del género en Cabarcenia, aquí ustedes pueden ver 3 en Cabarcenia, son en honor al género, en el caso de las elefantes es el epíteto específico, y en el caso de estas 3, el género es en honor a la escuela. Inclusive esta debe ser especial para el ingeniero Freddy Achila, porque el género es en honor a la escuela, y el epíteto específico, si no estoy mal, es en honor a su esposa. Algo sí me recuerdo que nos contó alguna vez. Aurea, porque es oro, y Rubens, no sé. Rubens, no sé por qué. Pero creo que es importante, para nosotros debería ser importante las elefantes, porque ya tenemos nuestra propia orquídea de ese género. Luego sigue la Pleurotalis, que es, si ustedes se dan cuenta, es una orquídea rara y bonita. Creo que tengo otras fotos. Sí. También presenta flores minutas. La Pleurotalis es una flor que todavía no la hemos explotado, a pesar de que es nuestra. Son al igual que las elefantes, son plantas que producen hojas bastante carnosas, no presentan pseudobulbos, igual que las elefantes, no presenta pseudobulbos. Esta está más adaptada para climas fríos, ¿sí? Más adaptada para climas fríos. Y si ustedes se dan cuenta, no sé, las hojas acá, miren, ustedes pueden ver, son carnosas, y miren la forma extraña de la planta. Viene otro género que es bastante comercial, la Phalaenopsis. La mayoría de orquídeas que ustedes van a observar en los centros comerciales que nos venden acá como plantas son Phalaenopsis. Aquí sí, mire, les puse esta, esta no me dio tiempo mucha, voy a bajar un poco esto. Acá ya no me dio tiempo, pero aquí sí les coloqué detalles. Esa era mi idea de preparar la presentación, pero ya no me dio tiempo. Me disculpo, ayer, como les conté, tuve una actividad y estuve bastante tiempo afuera. Entonces, y el resto del tiempo lo dediqué para presentar la siguiente, para preparar la siguiente presentación. Entonces tenemos las Phalaenopsis. Las Phalaenopsis son plantas de tipo monopodial, son de origen asiático, que en Guatemala la estamos produciendo como flor de corte, para venderla como planta enraizada en maceta, más como planta enraizada en maceta. La empresa de Jalapa es Phalaenopsis lo que está produciendo. Generalmente voy a pasar una diapositiva o voy a buscar otro género que quiero que lo miren. Acaba de salir. Se parece mucho a este género, que es un género que se llama banda, que también es muy popular. Pero si ustedes ven las hojas de Phalaenopsis, generalmente están en la parte de abajo de la planta. En cambio, si ustedes ven las hojas de la banda, van creciendo como alternas alrededor de un tallo. A pesar de que son muy parecidas, la banda con la Phalaenopsis, miren, son muy parecidas. Miren la flor, miren esta flor de Phalaenopsis, miren esta flor de banda. A pesar de que son muy parecidas, tienen esta diferencia en el crecimiento de los tallos. Entonces la Phalaenopsis, existe una diversidad grande de Phalaenopsis. Generalmente sus hojas son, lo pueden ver acá, son bastante grandes, son bastante coriáceas, bastante duras, que es típico de ellas, y están hasta abajo. La mayoría van a requerir poca luz y van a requerir calor. La mayoría van a requerir poca luz y van a requerir calor. Otra orquídea
que es de origen asiático, que es muy popular, aunque en Guatemala no la estamos trabajando mucho, es la banda. La banda, como les dije hace un rato, también es una orquídea, es una orquídea, la mayoría epífitas, y es de tipo simpodial, monopodial, es de tipo monopodial. Ustedes pueden ver que se caracteriza porque presenta un tallo y alrededor de ese tallo van presentando hojas como acanaladas que se van presentando de forma alterna, una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Se van presentando como de forma alterna. Sus inflorescencias son grandes y son duraderas, son vistosas y son duraderas. Luego vienen las orquídeas terrestres. En este caso yo les voy a presentar dos orquídeas terrestres, la arundina y la sobralia. Yo acá tengo problemas porque yo, por lo que me enseñó el ingeniero, ¿cómo se llama este ingeniero egresado de la escuela? Yo le di clases. Que por cierto, la orquídea que está en escuela terrestre es mía porque él me la regaló y yo la dejé ahí en la escuela. Y mala onda que les diga apodos, hombre. No se me viene el nombre del ingeniero, muchachos. Este ingeniero me enseñó, esta es arandina, esta es sobralia, así lo he encontrado en otros libros, pero en otros lugares las he encontrado al revés. Pero ambas, arundina y sobralia, son orquídeas terrestres. La arundina va a presentar, lástima que no tengo mejores hojas, eso que la tengo allá en la escuela. ¿Sabe por qué no tengo mejores fotos? Porque esta la enseño en práctica 1 cuando estamos en escuela. Esto me acabo de recordar. Pero y ahorita ojalá que esté viva cuando llegue a verla. La arundina va a presentar un follaje muy parecido al follaje del cardamomo. ¿Sí? Un follaje muy parecido al follaje del cardamomo. Sus inflorescencias van a presentar flores grandes, generalmente en estas tonalidades de color. ¿Sí? Flores grandes, generalmente en estas tonalidades de color, pero que viven poco tiempo. Viven poco tiempo. Un par de días ya las flores se han secado. La sobralia, la flor es muy parecida, si ustedes se dan cuenta, la flor es muy parecida a la arundina. La sobralia, su follaje parece más el follaje de un pasto, más hojas de una poácea. ¿Sí? Además, la arundina va a requerir menos luz. La sobralia puede ser heliófila. Yo he encontrado arundinas creciendo sin una sombra aparente, pero porque durante una buena parte de la tarde se encuentra con sombra. He encontrado sobralias, por ejemplo, en Costa Rica encontré unas sobralias que estaban creciendo totalmente al sol. Entonces las sobralias son también de tipo terrestre, que pueden llegar a amacollar exageradamente y pueden crecer, tomar alturas muy grandes. Pueden medir varios metros de altura. Según la literatura, esto no me lo crean a mí porque esto dice la literatura. Según la literatura, en algunas regiones tropicales de América, la sobralia es considerada maleza porque crece mucho, amacolla demasiado, crece muy alta, entonces ya la consideran una maleza. No me lo crean a mí porque para mí esto jamás podría ser una maleza. Luego tengo una orquídea que es poco común y la tengo aquí en honor a los amigos peteneros. ¿Verdad, Palma? En honor a los amigos peteneros. ¿Por qué? Porque Góngora es un apellido de Petén. No sé, no lo he logrado determinar si hay alguna relación entre el apellido Góngora y el nombre del género. Pero hay una orquídea que es de nombre Góngora. Le llaman la orquídea toro, porque presenta estos cachitos acá. Le llaman la orquídea toro. La góngora va a tener una particularidad que la diferencia de otras orquídeas, por si algún día ustedes allá en Petén, porque hay bastantes en Petén, Palma y compañeros peteneros. Palma y Amezquita, son los que recuerdo ahorita. Pero
hay bastantes, hay de estas orquídeas en Petén. Yo estoy casi seguro que por allá se clasificó la primera vez. Pero independientemente de eso, tiene una característica muy particular. A diferencia de otras orquídeas, acá ustedes lo pueden ver bien en las dos fotografías, pero más en esta, generalmente la inflorescencia la tira hacia abajo. Entonces, cuando uno coloque la góngora, tiene que colocarse en una maceta colgante, no se puede colocar en un lugar que dificulte el crecimiento natural de la inflorescencia, porque la inflorescencia la tira hacia abajo, a diferencia del resto de orquídeas, aparte de que presenta este par de cachitos. Una orquídea que está tomando mucho auge, ¿cuál es la palabra? Mucha importancia en los últimos tiempos, es la orquídea del género Catasetum. Las orquídeas del género Catasetum presentan pseudobulbos grandes, ¿sí? Sus hojas son un poco glaucas, ¿sí? Pseudobulbos grandes, sus hojas son un poco glaucas. ¿Qué digo primero? Ok, voy a decir esto. Sus hojas son un poco glaucas. Señores, cuando la planta ha terminado de florecer, del pseudobulbo, busqué fotos y no encontré, pero sí ya tuve la oportunidad de presenciar esto. Del pseudobulbo salen unas largas espinas. No sé cuál es la finalidad. Del pseudobulbo salen unas largas espinas, delgadas y filudas. Esto que se observa en Catasetum no es típico de Catasetum. Yo lo observé también en Cattleya. ¿Y cómo lo observé? Vi una orquídea en un árbol, dije, esta es una Cattleya, con todo lo buzo que soy, como que soy el hombre de araña, comencé a trepar al árbol, y cuando puse la mano, dije, esta tiene espina. Obviamente no lo dije así de tranquilo, y no lo dije con esas palabras. Me pegué una espinada de campeonato. Entonces algunas orquídeas, como algunas Cattleyas, las Catasetum, es típico en Catasetum, las Catasetum van a presentar esas espinas. Y hay otra característica importante. Todas las orquídeas que hemos visto y la mayoría de orquídeas que existen en la naturaleza presentan flores hermafroditas. Ya lo vimos, androceo y gineceo, fusionado en una columna, separados por un rostel. Ya eso debería de ser popular para nosotros. Una excepción a ese juego, una excepción a esa regla es Catasetum. En Catasetum se van a presentar flores con un solo sexo. Estuve buscando para ver si son dioicas o son monoicas y no encontré esa información. Si son dioicas o son monoicas, al principio me di cuenta que eran dioicas, dije, excelente, voy a decirle a los muchachos que hay plantas macho y plantas hembra. No lo decía, pero así lo interpreté, y luego me encontré con otra literatura en donde mi interpretación fue que eran monoicas. Entonces, como no las conozco, no las he estudiado, no las he trabajado, no les puedo asegurar si son plantas dioicas o son monoicas. Lo que sí les puedo decir, señores, es de que son plantas de unisexo, y las flores más grandes y más vistosas son las masculinas. Las flores más grandes y más vistosas son las masculinas. Las femeninas generalmente son de un color verde, amarillo verdoso y pequeñas, sin mucha gracia. Entonces, eso es todo lo que les tengo de las... déjenme ver. Último. Es todo lo que les tengo de orquídeas. Entonces, déjenme cambiar presentación. Y si les doy, todavía tengo 5 minutos para comenzar la siguiente presentación. Déjenme cargarla.
que ayer tuve problemas con la máquina, anoche me comenzó a fallar. De hecho, alguien me pidió información y cuando se la iba a buscar, alguien de ustedes me pidió información ayer y cuando la iba a buscar me comenzó a fallar la máquina, se me apagó y la gran pucha. Entonces fue un relajo, pero ya la tengo acá. Ahora déjenme cargarla. Perdonen muchachos, ¿pueden ver la presentación? Sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, hemos estado hablando de flores de corte, inclusive de alguna, las hemos estado asociando a estructuras de reproducción y hemos visto las características de algunas de estas flores. Ahorita vamos a comenzar a hacer un repaso de otras flores de corte que se están produciendo en Guatemala. La mayoría se están produciendo, no me recuerdo si coloqué algunas de potencial, pero la mayoría se están produciendo aquí en Guatemala. Todo lo que puede hacer ahorita es un recorrido por estas principales flores de corte. Cuando termine de hacer este recorrido con las principales flores de corte, ya comenzamos a ver el cultivo de la Everleaf. Muy bien. Entonces, una que ya habíamos platicado es la estaticia. La estaticia, aquí no separé esto, la estaticia es una planta del género Limonium. Existe diversidad de colores de estaticia. Yo les comentaba que en Guatemala la estaticia se le llama siempre viva por la característica que tienen las florecitas de tener una larga vida de florero y que generalmente cuando uno las toca como que fueran flores de papel. Es una planta de reproducción sexual. Solo que la planta presenta letargo físico pequeño. La planta presenta un pequeño letargo físico. ¿Eso qué significa? Si ustedes colocan su semilla a germinar de forma normal, de la forma convencional que ustedes vieron en su módulo, en su curso de hortalizas, colocan su semilla, la semilla va a tardar más de un mes en germinar. Entonces, si nosotros queremos acelerar ese tiempo de germinación, por lo menos reducirlo a la mitad, lo que tenemos que hacer es escarificar la semilla. Y para escarificar, basta que aunque coloquemos las semillas en remojo, en agua fresca. No sé si ustedes ya vieron eso en algún curso. Disculpen que sea insistente en esto, pero no es una deficiencia de la escuela, sino que ni deficiencia de ustedes, sino que es una deficiencia de la pandemia. Yo enseño cómo manejar todas las semillas en un curso regular, pero fue todo tan a la carrera. Entonces, pero una forma es colocarlas en remojo. ¿Qué se hace? Se sacan las semillas y se colocan en un balde de agua fresca. ¿Cómo sabemos que la semilla ya está lista para pasarla a un sustrato? Porque ocurre un proceso que se conoce con el nombre de inhibición. ¿Eso qué significa? Que la semilla se hincha, se infla. Vamos a decir más técnicamente, la semilla se imbibe. Cuando ya ocurrió la inhibición de la semilla que tenemos en remojo, la sacamos, la colocamos en un sustrato y más o menos estamos reduciendo a la mitad nuestro periodo de germinación de la semilla. La planta la flor de corte se utiliza como un filler, o sea, como una planta que acompaña los buques, una flor de acompañamiento en los buques. La planta comienza a crecer. La planta comienza a crecer y la planta comienza a crecer y tiene un crecimiento amacollador, a pesar de que no tengo reportes de si produce rizoma. Presenta un crecimiento amacollador. Tenemos que dejarle unas distancias de siembra a la hora de trasplantarla. Tenemos que distanciarla por lo menos unos 40 o 50 centímetros, porque sí amacolla bastante la planta, abarca bastante el crecimiento de la planta. La ventaja es que la cortamos y la planta sigue produciendo flores.
una forma para diferenciar la estaticia de otras plantas, y por eso tengo esta flecha amarilla ahí, es de ver los tallos. Los tallos son como aplanados y alados, como triangulares, y tienen unas como sus salidas, como alitas, como lo que ustedes pueden ver acá, y son como aplanados. Entonces, esa es la forma de distinguir la planta. Hasta antes de la pandemia, tenía unas 4 o 5 plantas en el invernadero 4 para que ustedes las conocieran. Creo que las eliminaron. Existe diversidad de colores de estaticia, aunque la más común en Guatemala es esta de color lila. Luego tenemos el áster. El áster es una planta que, a pesar de que nosotros como país no la estamos exportando, sí en la región, en Guatemala se produce bastante como una flor para llevar adornarlo a los cementerios. Es una planta de reproducción totalmente sexual, al igual que la estaticia. La semilla, al momento de que no la exportamos, al momento de que no la exportamos, no existen centros de venta de semilla certificada. Pero si ustedes quieren iniciar su plantación, yo estoy casi seguro que ustedes vieron producción de áster en la escuela. Para mis gustos, son gustos muy particulares de Mario Alemán, el áster presenta flores más vistosas, más bonitas, miren, flores más vistosas, más bonitas que el propio crisantemo. Es la opinión de Mario Alemán. Entonces, yo la veo, es una flor que yo la veo con mucho potencial. La ventaja que tiene el áster es que si ustedes la plantan, ustedes la trabajan, cosechan su flor y solo dejan determinadas plantas productoras de semilla, que es lo que yo hago en la escuela. Obtuve por primera vez semilla, espero que no se haya perdido, establecemos el áster, cosechamos, vendemos la flor y la semilla la utilizamos para establecer nueva planta. Sí es un poco lenta en su germinación y todavía no le he logrado determinar tiempos porque no existe literatura especializada. En Europa se comercializa bastante. Por si alguno está interesado, tenemos la ventaja de que Bárcena es una región productora de áster. Bárcena es una región productora de áster. De hecho, la primera vez que yo conseguí semilla, yo no me recuerdo cuánto fue, pero fue un poco, le di un poco de dinero a don Osvaldo y don Osvaldo me hizo la campaña de traérmela de Bárcena, él me consiguió la semilla. Entonces existe mucho potencial para su trabajo. Por cuestión de tiempo, que ya son las 8, voy a dejar la presentación acá y continuamos a las 10:15, si mi memoria no me falla. Entonces, jóvenes, que tengan buen provecho, que imagino que van a ir a